Ahora, ¿cómo podíamos encardinar la figura de Jesús ya dentro del mundo religioso de la época? Pues en mi opinión es probablemente, si en algo se le puede clasificar, es como un fariseo sui generis, es decir, un fariseo especial, no encasillable en ninguna de las sectas llamadas judías de la época, porque no es un esenio, claramente, no es un fariseo típico, no es un saduceo y tampoco es un zelota o sicario, pero la manera como él interpreta la Biblia, cómo interpreta la ley, cómo acepta la tradición oral, cómo acepta los dogmas, entre comillas, del judaísmo, como son, por ejemplo, la inmortalidad del alma, la resurrección de la carne, la indisolubilidad del matrimonio, las pocas posibilidades del divorcio, etcétera, etcétera. Todo eso, su manera de discurrir es puramente farisea. Lo único que, como era un genio religioso, es un fariseísmo especial que va a lo esencial, que no le interesan los tiquismiquis de la casuística de la inmensa mayoría de sus colegas. Él va a dilucidar cuál es exactamente el núcleo y el sentido de la ley e intentar cumplirla al máximo. Por otra parte, como su figura es compleja, pues también podemos decir pues, que este personaje probablemente pues, tiene rasgos de profeta, tiene rasgos de maestro sapiencial. Y la prueba es que tenía una labia espléndida. Vamos, no hay ningún fariseo de la época del que se conserve unas parábolas y unos cuentecitos, chismecitos, leyenditas breves tan verdaderamente deliciosas y bien hechas desde el punto de vista literario. Vamos, yo estoy convencido de que gran parte del éxito de Jesús se debe justamente a que era un pico de oro, que atraía a las masas porque sabía exactamente decir la palabra con la metáfora apropiada, con la imagen, con el cuentecito, con la parábola apropiada. Entonces pues era también un maestro sapiencial, pero también era un carismático, porque es evidente que ese individuo hacía curaciones. Eso para mí es clarísimo. Ningún historiador de la antigüedad objetivo es capaz de negar que Jesús hiciera curaciones. Evidentemente les negamos que hiciera milagros contra la naturaleza, como por ejemplo pues andar sobre el agua, etcétera. Eso son leyendas, ¿no? Pero por ejemplo que curaba a la gente con la imposición de las manos, eso es evidentemente que lo hacía, porque lo hacían otros fariseos carismáticos de la época. O que por ejemplo expulsaba a los demonios, es evidente que era un exorcista. Entonces ese personaje es complejo. Yo creo que la mejor manera en todo caso de definirlo sería formar una frase larga en que dijera: esencialmente se consideraba el mediador de la venida del reino de Dios, pero era también profeta, era fariseo especial, era rabino, es decir, maestro, era carismático y sanador, y sobre todo al final de su vida, al menos al final, se consideró el Mesías de Israel. Si no nos explica la entrada mesiánica en Jerusalén ni el episodio de la purificación del templo. O sea, es una figura, repito, oscura como otras, pero un genio religioso que debió de impactar tremendamente en un grupo muy selecto de discípulos.